Mujer de 45 años que consulta por, miren ustedes, 45 años, polidipsia, poliuria y pérdida de peso. Y aquí, por favor, esta palabra marcada. O sea, cuando hay pérdida de peso marcada, significa que hay una pérdida de peso cuantiosa que obviamente todo el mundo se da cuenta y preocupa, ¿no? Presión arterial, 150/80. Vean la presión arterial. La frecuencia cardíaca, 88. IMC, 22. Pero recuerden que la paciente ha tenido pérdida de peso marcada. No sé cuál ha sido su IMC inicial. Resto del examen sin alteraciones. Laboratorio, hemoglobina 12. Glucosa, 210. Hemoglobina glicosilada, 9.5. Creatinina en 0.9. Y sodio sérico en 135. Bueno, en el caso de la creatinina me dice que la función renal es adecuada. El sodio sérico lo han puesto de forma adicional, pero tampoco contribuye para la decisión de tomar el diagnóstico y tratamiento del paciente. Y nos dicen tratamiento recomendado. Entonces, primero para hacer tratamiento yo tengo que ver diagnóstico. Entonces tiene polidipsia, tiene poliuria, tiene pérdida de peso, me orientan a pensar en diabetes mellitus, me voy a los análisis, tiene la glucosa en 210, es una glucosa en ayunas, entonces está por encima del límite de 126, está en rango de diabetes. También tiene una hemoglobina glicosilada que está en 9.5, también está en rango de diabetes porque está mayor o igual a 6.5. Entonces, este paciente tiene diabetes bajo el concepto del caso clínico, con toda la sintomatología que tiene, ¿no? Entonces, tiene diabetes mellitus. Ahora la pregunta es, ¿qué tratamiento voy a utilizar? ¿Qué tipo de diabetes tiene? ¿Diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2? ¿Qué creen ustedes? Yo me inclinaría a pensar que es más diabetes tipo 2, porque tiene 45 años, además la presión arterial como que está allí en el tope para la normalidad de la presión arterial. Y entonces yo pensaría que es más un paciente con diabetes tipo 2. Entonces la pregunta está en torno a qué tratamiento le daría a este paciente. Si yo me voy a lo que les he dicho en la lámina anterior, entonces ustedes me dirían, bueno, doctor, aquí no me hablan nada de ningún antecedente de enfermedad cardiovascular, no me hablan nada de RC, tampoco me hablan nada de falla cardíaca, entonces la respuesta sería metformina. Sin embargo, esta pregunta viene con truco, porque la respuesta a esta pregunta es insulina. ¿Y por qué es insulina? Entonces nos vamos a cuáles son las indicaciones de insulina en un paciente con diabetes tipo 2. La insulina se puede utilizar en cualquier momento de la evolución de un paciente con diabetes tipo 2. No solamente es eso que decían nuestros, tal vez los colegas más antiguos, ¿no? Cuando ya no le queda nada al paciente, le ponemos insulina y el paciente se ha quedado con esa idea. No es así. La insulina se puede poner cuando se cumplan cualquiera de estas condiciones. Que la glucosa del paciente sea mayor o igual de 300 o que la hemoglobina glicosilada del paciente sea mayor del 10% o que el paciente tenga una clínica marcada. Y la clínica marcada, sobre todo la guía de la Asociación Americana de Diabetes, hace referencia mucho al aumento del catabolismo. Y un síntoma del aumento del catabolismo está en relación precisamente a la pérdida de peso. Entonces, cuando yo veo un paciente que tiene una pérdida de peso marcada, eso me puede hacer pensar que es mejor controlar al paciente rápidamente. La insulina en la diabetes tipo 2 lo que me permite a mí es hacer un control más rápido del paciente y evitar que esté mucho tiempo en hiperglicemia, sobre todo cuando hay esta hiperglicemia tan marcada y sintomática. Se puede utilizar al inicio o en cualquier momento. Si lo utilizas al inicio, probablemente lo vas a utilizar solo para controlar la glicemia por un tiempo y luego vas a pasar a antidiabéticos. Entonces, en este caso, la condición que nos decía que la paciente requería insulina es por la pérdida de peso marcada que ha tenido la paciente. Porque si me voy a la glucosa no cumple criterio porque tiene 210 y si me voy a la glicosilada tampoco cumple porque tiene 9.5. Aquí la elección de la insulina ha sido por la pérdida marcada de peso. Igual yo siento que aquí estas preguntas, la CONAREM se va puliendo con las preguntas a veces, dejando a veces de lado preguntas que pueden ir hacia a que haya mucho debate, como en su momento fue esta pregunta. Pero la justificación es la pérdida marcada de peso. Recuerden que si se inicia con insulinas basales, eso quiere decir insulinas intermedias o lentas. Acuérdense que ya esto no es tanto para el examen, pero para la vida. Si se inicia insulina, no es señor, le inicia insulina y que se quede así para toda la vida, no. La insulina yo inicio y tengo que titular la insulina.
Entonces yo tengo que pedir al paciente que se controle, controlarlo y subiendo la dosis de insulina de acuerdo, o bajando la dosis de insulina de acuerdo al paciente, cómo esté, y llegar a una dosis que lo mantenga bien. ¿Qué antidiabético indicaría en una mujer de 59 años? Ya no tiene, si me dicen antidiabético, significa que tiene diabetes. Glucosa sanguínea en 170, está alto, está por encima de la meta incluso que debería ser hasta 130, pero tiene enfermedad renal crónica en estadio 4. Entonces, si la paciente tiene enfermedad crónica en estadio 4, ¿cuál sería la filtración glomerular de esta paciente? ¿Entre cuánto y cuánto estaría? Entre 15 y entre 15 y 29, ¿no? Entonces, es una paciente que tiene una función renal disminuida. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿no? Porque si tú ves, aquí todos son antidiabéticos. Entonces, ¿qué es lo que sucede en pacientes que tienen enfermedad renal crónica? Sobre todo cuando la filtración glomerular es menor de 30, eso quiere decir estadio 4 o 5, o cuando están en diálisis incluso. En esos casos, el tratamiento de elección va a ser la insulina. En un paciente que tiene enfermedad renal crónica, estadio 4 o 5 hemodiálisis, la elección es la insulina. Sin embargo, existe un único antidiabético que puede ser utilizado incluso hasta en diálisis. ¿Cuál es ese único antidiabético que se puede utilizar? Linagliptina. Acuérdate que la linagliptina, eh, vamos a ponerla acá, unicoado en RC5 o incluso en hemodiálisis. La linagliptina es un inhibidor de la ADPP4 y es el único que se puede utilizar. Entonces, o es linagliptina o es insulina para un paciente con enfermedad renal crónica en esos estadios. Vamos llegando al final de diabetes. Pregunta del año pasado. Una niña de 10 años es encontrada por su profesora en los servicios higiénicos del colegio con pérdida de conciencia. Muy bien, hay trastorno del estado de conciencia. Madre acude y refiere que hace 2 semanas presenta poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Tiene las 4 P's, ¿no es cierto? Al examen, mucosa seca, somnolienta, orientada, taquipnea. En el laboratorio, tira reactiva en la orina, glucosuria, pero vean ustedes aquí, cetonuria, y el hemoglucotest en 450. Te preguntan qué examen inicial solicita para definir la gravedad del cuadro. Bueno, antes de eso hay que saber en qué estamos sospechando en esta paciente. Si yo veo que es una niña de 10 años que tiene poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso, lo más probable es que esté frente a una diabetes mellitus de tipo 1. Pero, si ustedes se dan cuenta, no es cualquier situación esta, porque la paciente ha sido encontrada con trastorno de estado de conciencia. El trastorno de estado de conciencia, ya lo vimos en la clase pasada, es uno de los indicativos de cuando hay crisis endocrinas. Entonces, esta paciente está en una crisis. Si yo me voy más abajo, voy a ver que la paciente está somnoliente en efecto, tiene taquipnea, que es algo característico de esta crisis, y tiene cetonuria. Entonces, ¿cuál es la crisis hiperglicémica o la crisis diabética que se da más en diabéticos tipo 1 y se acompaña de cetonas? Cetoacidosis. Entonces, este es como el paciente robot de la cetoacidosis, ¿no? La cetoacidosis, recuerden que se produce porque hay un déficit absoluto de insulina y de hecho el déficit absoluto de insulina, ¿qué es lo que va a pasar? Como no hay nada de insulina, entonces el cuerpo empieza a romper otras moléculas para poder obtener energía a partir de ellos. Uno de ellos va a ser la ruptura de los triglicéridos. Entonces, el déficit absoluto de insulina aumenta la lipólisis. Cuando yo rompo los triglicéridos, entonces voy a tener ácidos grasos y glicerol. Los ácidos grasos yo los puedo utilizar para poder obtener energía. Pero llega un punto en el cual el sistema de obtención de energía a través de ácidos grasos por la beta oxidación se satura. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Se promueve otro proceso, que es la cetogénesis. Entonces, la cetogénesis es la formación de cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos, cuando se acumulan en sangre, pueden cambiar el pH y entonces van a producir finalmente cetoacidosis, como se produjo en el contexto de una diabetes, cetoacidosis diabética. El robot, ¿cómo sería el robot de un paciente que tiene cetoacidosis diabética?
Usualmente es mucho más frecuente que se presente en un paciente con diabetes tipo 1, es como la crisis hiperglicémica del paciente con diabetes tipo 1. Sin embargo, en la vida real y en los exámenes también les pueden poner un paciente que tenga diabetes tipo 2, que tenga un mal control, ¿no? No es exclusivo de la diabetes tipo 1. La clínica vamos a tener dolor abdominal, náuseas y vómitos. Vamos a tener también respiración de Kussmaul. Acuérdense que la respiración de Kussmaul es la respiración que se produce en las acidosis metabólicas, donde hay una taquipnea profunda, por eso el dato aquí de la taquipnea en el caso clínico. Y vamos a tener también aliento cetónico. Recuerden ustedes que los cuerpos cetónicos principalmente son tres: la acetona, el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato. El beta-hidroxibutirato es el más importante. La acetona se volatiliza y ese es el que da el aliento acetónico, que es un aliento como a manzanas, un olor afrutado. También podemos encontrar trastorno de sensorio y podemos encontrar también deshidratación, ojo, pero es mucho menor que en la otra crisis, que es el estado hiperosmolar hiperglicémico. Es mucho menor la deshidratación y el trastorno de sensorio. Por eso ya ven ahí que dicen que la niña está somnolienta pero orientada, ¿no? El laboratorio manda para hacer el diagnóstico de la cetoacidosis. ¿Cuáles son los criterios laboratoriales que vamos a encontrar en este caso? La glucosa, que va a ser mayor a 200, tradicionalmente era 250. Recuerden que la última guía del año pasado disminuye el valor de la glucosa hacia 200. Vamos a tener acidosis metabólica, que la acidosis metabólica va a estar dada por un pH que va a ser menor de 7.3 y un bicarbonato que va a ser menor de 18. Esos son los criterios para acidosis metabólica en la cetoacidosis. Antes se decía que la cetoacidosis es una acidosis metabólica con un anion GABA elevado. Eso es correcto. Sin embargo, ya no es criterio el que tenga el anion GABA elevado de acuerdo a la última guía del año pasado, así que solamente va eso. Y la presencia de cetonas, que en el caso de las cetonas vamos a encontrar cetonas en orina o en plasma. Recuerden que en plasma es el beta-hidroxibutirato, es la cetona que se va a medir, ¿no? Ahora, en este caso, si yo quisiera ver, pensando que es una cetoacidosis y quiero ver qué tan grave es esta crisis hiperglicémica, ¿qué examen pedirían ustedes de los que están allí? Un AGA, pues, ¿no? Nada de electrolitos, porque el AGA es el que me va a decir qué tan marcada está la acidosis metabólica, ¿no? Para empezar me va a confirmar y luego me va a decir qué tan marcada es. Dice, varón de 62 años, diabético, con tratamiento irregular, que hace una semana presenta somnolencia, hiporexia y sensación nauseosa. Ven ustedes que aquí tenemos un paciente adulto mayor, donde también va a haber trastorno del estado de conciencia. Presión arterial 130/85, frecuencia cardíaca 95, frecuencia respiratoria 24, que está un poco alta, mucosa oral seca. Neurológico, respuesta verbal lenta, pero no focaliza ni hay signos meningios. Vean esta glicemia, 650, hemorragia plasmática 325, vean el pH 7.32, bicarbonato 25 y la creatinina sérica 1.5 que está un poquito elevado. ¿Cuál es el diagnóstico en este caso, no? Esta es la otra crisis hiperglicémica, ¿no? ¿Cuál es esta? Estado hiperosmolar hiperglicémico, ¿no? El estado hiperosmolar hiperglicémico, a diferencia de la CAT, se produce cuando hay un déficit relativo de insulina. Hay todavía algo de insulina que puede actuar, entonces no se produce la lipólisis ni la citogénesis, pero como no hay, como hay una resistencia a la acción de la insulina, ¿qué es lo que pasa? La insulina no puede ingresar a las células y lo que yo voy a tener es que va a haber como consecuencia hiperglicemia. Esta hiperglicemia puede ser tan marcada que va a generar que el paciente elimine glucosa por la orina cuando se sobrepasa el umbral, que el umbral general es 180 miligramos por decilitro, se empieza a eliminar glucosa por la orina. La glucosa es una sustancia osmótica, jala agua, el paciente orina un montón. Entonces, cuando el paciente tiene una diuresis marcada, entonces el paciente se va a deshidratar. Entonces, cuando se deshidrata el paciente, aquí viene el punto de quiebre, porque si el paciente se deshidrata y no es capaz de hidratarse o compensar la pérdida que hay, entonces pierde agua y entonces el plasma se hace más viscoso.
Acuérdense que la viscosidad del plasma es la osmolaridad plasmática, entonces el paciente hace hiperosmolaridad, porque el plasma se vuelve más viscoso. El robot del el robot del estado hiperosmolar hiperglicémico va a ser un paciente con diabetes tipo 2, usualmente un adulto mayor, o un paciente que es incapaz de tomar agua. Te van a poner ahí en el caso, ¿no? Que ha tenido algo que lo incapacita para tomar agua. Por ejemplo, que le haya dado una infección y eso lo haya compensado, esté con muchas náuseas o tenga cierta somnolencia y le dificulte tomar agua. Va a entrar por ahí. En la clínica, trastorno del sensorio o del estado de conciencia es lo más marcado, que puede pasar la somnolencia hacia el estupor o incluso el coma. Por eso antes este se llamaba coma hiperosmolar. Y lo que va a marcar mucho es la deshidratación. La deshidratación puede ser tan marcada, no es el caso de la pregunta, pero puede llegar incluso hasta el shock, hasta un shock hipovolémico por la deshidratación. En el laboratorio, ¿qué es lo que hace el diagnóstico? ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener una glucosa que es mayor de 600 miligramos por decilitro, ese criterio se mantiene respecto a los anteriores, y vamos a tener una osmolaridad plasmática que va a ser mayor a 300. Este dato ha bajado respecto al año pasado. Esto siempre y cuando la osmolaridad plasmática ustedes la calculen, que generalmente sucede en nuestros hospitales. Acuérdense que la osmolaridad plasmática se calcula multiplicando el valor del sodio medido por 2 más la glucosa entre 18. A eso se llama osmolaridad plasmática efectiva calculada. Si ese es el caso, es mayor de 300. Pero se sigue manteniendo por si acaso el corte de 320 si considerarán a la urea, que en el caso de la urea sería más la urea entre 6. Ahí sí podrían considerar el punto de corte de 320. Y como condición que no haya una acidosis metabólica ni cetonuria significativa. Entonces, este paciente, vean que es adulto mayor, tiene componente neurológico, tiene la glicemia más de 600, osmolaridad más de 300. Vean el pH 7.32, no cumple para el criterio de la acidosis metabólica del CAT, por ejemplo, el bicarbonato está más de 18, nada que ver. La creatina sérica un poco elevada, probablemente el paciente ya tenga algo de enfermedad renal crónica que se haya reagudizado con la deshidratación. Mujer obesa de 35 años que ingresa por vómitos biliosos, diarrea líquida abundante y dolor abdominal difuso tipo cólico que irradia en faja luego de ingesta de ceviche en ambulante. Antecedente de polidipsia y poliuria hace 3 semanas, aquí entra un poco la semiología endocrina, polidipsia y poliuria. Al examen se encuentra deshidratada, está polipneica, o sea, tiene una taquipnia profunda, está diaforética, vean la glicemia en 720, el AGA, miren, pH 7.2, bicarbonato en 8 y la osmolaridad en 330. La amilasa está en 50 y te dicen, ¿cuál es el diagnóstico más probable en este paciente? Entonces, miren ustedes aquí cómo en la clínica más llama la parte gastrointestinal, parecería una pregunta para el doctor Mirko, sin embargo, cuando ustedes avanzan dice polidipsia y poliuria, y entonces ya entra un poco la parte de la parte endocrina. Y cuando te vas a los exámenes de laboratorio, definitivamente ves que hay una hiperglicemia marcada, que está asociada a un trastorno, a una alteración tanto en el metabolismo ácido base como en la osmolaridad plasmática. Entonces tú tienes de los dos. Entonces, cuando tú tienes que se cumplen criterios, ojo con lo que voy a decir, laboratoriales para las dos crisis. Eso se llama estado mixto. Se tienen que cumplir criterios laboratoriales para ambas, no clínicos, ¿no? Laboratoriales. ¿No? Entonces, ¿se cumple, doctor, glucosa más de 200 para la cetoacidosis? Sí. pH menos de 7.3? Sí. Bicarbonato menos de 18? Sí. Le faltan las cetonas. Doctor, ¿se cumple más de 600 para la glicemia capilar, perdón, para la estado hiperosmolar? Sí. ¿Se cumple más de 320 la osmolaridad plasmática para estado hiperosmolar? Sí, se cumple. Entonces se cumplen de los dos. Por ahí alguien alguna vez me hizo una pregunta, doctor, pero en un estado hiperosmolar, si el paciente se deshidrata y hay hipovolemia, entonces también puede haber una acidosis láctica, ¿no? Porque tendría sentido, ¿no? Porque si el paciente llega a shock, podría haber acidosis láctica. Sí, es correcto, pero nunca llega a un valor tan marcado o a una acidosis tan marcada como sucede con la cetoacidosis diabética.
Puede haber una acidosis láctica mínima, pero no algo tan marcado. Entonces, aquí lo alterado del estado ácido-base hace pensar que es más un estado mixto, más que una acidosis láctica asociada a la deshidratación y a la hipovolemia por el estado hiperosmolar hiperglicémico. Lo que le faltaría, y eso sí habría que, ahí a la contraria le faltó, es poner cetonas en orina positivas para que pueda cerrarse el cuadro clínico como un mixto. Esta pregunta también ha sido del año pasado. Mujer de 46 años que acude por dolor abdominal, náusea y vómitos. Antecedente de diabetes mellitus con tratamiento irregular, presión arterial 90-60, frecuencia cardíaca 100, respiratoria 28, vean ustedes ahí la frecuencia respiratoria, somnolienta. Glucosa 380, examen de orina, leucocituria y cuerpos cetónicos presentes. ¿Ok? Aquí sí nos dan el dato de los cuerpos cetónicos. Gasometría, pH 7.1, bicarbonato 14. Ok. Es una paciente con antecedente de diabetes que está con hiperglicemia. Correcto, pero no es cualquier hiperglicemia. Tiene somnolencia, está taquipneica, tiene trastorno ácido base, tiene cetonuria. Entonces, esta es una paciente que tiene una cetoacidosis diabética, ¿no? Como les decía, no siempre les van a poner el paciente con diabetes tipo 1. En este caso les han puesto una paciente con diabetes tipo 2, ¿no? Ahora, la pregunta es en relación a la severidad de la diabetes. Entonces, perdón, a la severidad del CAT. Entonces, para poder hacer o llevar a cabo la clasificación de la severidad del CAT, básicamente voy a tener los siguientes parámetros. Voy a utilizar el parámetro de las cetonas, voy a utilizar el parámetro de la acidosis, y luego voy a evaluar un poco lo que es el estado o el trastorno o el estado de conciencia del paciente, ¿no? Estado de conciencia del paciente. Entonces, en el caso de las cetonas, voy a tener leve, moderado y severo. En el caso de las cetonas, va a depender mucho del valor que yo tenga del beta hidroxibutirato. El beta hidroxibutirato es el que se mide en sangre. Entonces, una concentración de 3 a 6 de beta hidroxibutirato milimoles por litro va a ser una cetoacidosis leve. En el caso del moderado, vamos a encontrar también que se va a encontrar de 3 a 6 y en el caso del severo va a ser mayor de 6. La acidosis, que aquí sí marca, creo que es lo más importante, es el pH. En el caso del pH en la leve, voy a tener que va a ir de 7.25 a 7.3 y el bicarbonato va a ir de 15 a 18. En el caso de la moderada, irá de 7 a 7.25 el pH y el bicarbonato de 10 a 15. Y en el caso del severo voy a tener el pH menos de 7 y el bicarbonato menos de 10. Entonces, esos son los puntos de corte para poder hablar de leve, moderado, severo. Y en el caso del estado mental, los pacientes con CAT leve suelen estar alertas, no hay tanto trastorno del sensorio en estos pacientes. En el moderado pueden ir desde alerta hasta somnolencia. Y en el caso del severo puede encontrar estupor y coma. En este caso clínico no tenemos el dato de la medición del beta-hidroxibutirato, pero sí tenemos pH, tenemos bicarbonato y tenemos el estado del sensorio. Entonces, ¿cuál sería el grado de severidad de la cetoacidosis en este paciente? Moderado, ¿no es cierto? Porque tiene pH 7.1, que está aquí justo en este rango, tiene bicarbonato 14, está en este rango y está somnoliento. O sea, cumple todos los criterios para moderado. Perdón. Ya. Dice, mujer de 56 años con diabetes mellitus insulino dependiente que tiene una enfermedad viral reciente que causa pérdida de apetito, fiebre y vómitos y disnea que la ingresan a la UCI. En el examen se queda de membrana de mucosas y disminución de la turgencia cutánea, respiración profunda y rápida y en el laboratorio contiene glucosa y cetonas. Bueno, no nos dan muchos datos realmente en relación al laboratorio, pero puedo deducir aquí
que si es una paciente que es insulino dependiente y tiene un efecto o un factor descompensante como una infección, que es una infección que es severa porque la lleva a la UCI a la paciente, entonces puedo suponer que esa diabetes está descompensada. Si es un insulino dependiente, eso significa que depende de insulina, entonces lo más probable es que tenga alto riesgo de hacer una cetoacidosis diabética. Me confirman cuando me dicen que tiene sequedad de membranas y mucosas, me dicen esto, respiración profunda y rápida, esto es la respiración de Kussmaul. Ese dato clínico me confirma que estoy frente a un CAT y luego te dicen ya en laboratorio que hay glucosa y cetonas en orina, haciendo que sea más fácil sospechar en una cetoacidosis diabética. Esta paciente entonces sospecho de una cetoacidosis diabética. En este caso nos hacen referencia a cuál es el tratamiento más adecuado. Entonces recuerden ustedes que el tratamiento en la CAT y en el estado hiperosmolar, en ambas, el tratamiento de las crisis, va a tener algunos pilares que hay que tener en consideración. Acuérdense que lo primero que voy a hacer siempre va a ser el tema de hidratación. La hidratación siempre va a ser lo primero, ¿ya? Recuerden que esto también ha sido pregunta, que la solución inicial que yo voy a utilizar va a ser el suero fisiológico, ¿ya? Es decir, el cloruro de sodio del 9 por 1000. Esa va a ser la solución que voy a utilizar de manera inicial, independientemente del valor del sodio. Aquí es independiente del valor del sodio. ¿Cuánto es inicial? La primera o las 2 primeras horas. Luego de ello, yo sí tengo que cambiar mi hidratación dependiendo del valor del sodio. Pues luego que hice esto, las primeras o las 2 primeras horas, reevalúo con el sodio. Y ahí sí voy a tener que ver el valor del sodio. Si el sodio está menos de 135, continúo con el cloruro de sodio al 9 por 1000, o sea, el suero fisiológico. Pero si el sodio es mayor o igual a 135, entonces lo que voy a hacer es cambiar a una solución al medio normal, a 0.45. Que eso también ha sido motivo de pregunta. Luego, el segundo acápite es el control de la glicemia del paciente y para esto yo lo que voy a utilizar es insulina. Se utiliza insulina R, o sea, insulina cristalina, insulina rápida, regular, endovenoso en infusión. Esta es la indicación aquí no es subcutánea, sino que es endovenoso en infusión. Pero no se olviden que siempre es importante primero verificar el potasio antes de. Recuerden que la insulina lo que hace es meter potasio al dentro de la célula, hace que el potasio pase del extracelular al intracelular. Entonces, imagínate, si tú tienes un paciente que tiene potasio bajo en sangre y encima le vas a poner una infusión de insulina, vas a bajar más su potasio, le va a dar una arritmia y ahí va a quedar el paciente. Entonces, siempre antes de poner la infusión de insulina, verifico el potasio. Si el potasio está menos de 3.5, tienen que corregir esa hipocalemia antes de dar la infusión de insulina. Si el potasio está entre 5.5 y 5.5, entonces pueden como que dar un suplemento de potasio. Y si está más de 5.5, más de 5, realmente la insulina le va a corregir la hipercalemia. Recuerden que la infusión de insulina se suspende cuando la crisis se resuelve y lo paso a insulina subcutánea. La insulina no se suspende cuando baja la glucosa. La insulina se suspende cuando la crisis se resuelve. Entonces, ¿cuándo yo voy a hablar de crisis resuelta? Lo voy a poner aquí abajito. Resolución de crisis. Entonces, la resolución de crisis va a ser, en el caso del CAT, normalización del pH, o sea, pH mayor de 7.3, del bicarbonato mayor de 18 y no cetonas, chau cetonas, sin cetonuria o cetonemia significativa. Estado hiperosmolar hiperglicémico, glucosa menos de 300, osmolaridad, perdón, glucosa, perdón, osmolaridad plasmática, disculpe, osmolaridad plasmática menos de 300, que el paciente tenga un flujo urinario adecuado, que me indique que el paciente está bien hidratado,
y que haya recuperación del trastorno o del estado de conciencia, eso quiere decir que el paciente esté alerta. Entonces, eso me va a decir a mí que el paciente ha resuelto la crisis. Si ustedes se dan cuenta, básicamente es los datos laboratoriales que se reviertan, ¿no? Eso es lo que yo voy a encontrar. Hasta ese momento se va a utilizar la insulina en infusión. Y como tercer punto, para finalizar, recuerden que solamente en la cetoacidosis diabética, solo en la cetoacidosis diabética, si el pH del paciente es menor o igual de 6.9, solamente en ese caso se puede utilizar o se va a dar bicarbonato de sodio endovenoso como tratamiento. No se utiliza bicarbonato de sodio en el estado hiperosmolar hiperglicémico porque no hay acidosis significativa y en el CAT no se guían del valor del bicarbonato en el AGA, sino se guían del pH del AGA para poder dar el bicarbonato de sodio endovenoso. Entonces, en esta pregunta nos dicen cuál es el tratamiento adecuado, entonces lo adecuado sería dar hidratación e insulina. Primero la hidratación y luego la insulina R endovenosa en infusión. Mujer de 48 años que desde hace un mes presenta baja de peso, polidipsia y poliuria. Ven ustedes que son síntomas cardinales de diabetes. 2 días antes del ingreso, dolor abdominal, vómitos y dificultad respiratoria. Examen, frecuencia cardíaca 100, respiratoria 25, está taquipnéica, no hay fiebre, la presión arterial se mantiene. Vean ustedes el hemoglucotés 430. pH 7.15, está bajo, menos 7.3. Bicarbonato 12 está menos de 18, ¿no? Antes de seguir leyendo, si ustedes se dan cuenta aquí, entonces tenemos baja de peso, poliuria, polidipsia, que me hablan de que se trata de una diabetes mellitus. Luego, dolor abdominal, vómitos, dificultad respiratoria y taquipnea, que hacen pensar mucho en la clínica de una cetoacidosis, lo cual se corrobora con una glucosa que está a más de 200, un pH menos de 7.3 y un bicarbonato menos de 18. De hecho, sí saben que es una cetoacidosis porque luego te dicen que le dan solución isotónica, o sea, suero fisiológico en 1 litro en 1 hora, le dan insulina R, 7 unidades endovenoso y se esperan resultados de electrolitos, obteniendo un sodio corregido de 135. Entonces, miran acá, te dicen, ojo, ya te hidraté la primera hora, ahora te digo que tiene el sodio en 135. Entonces te dicen, con respecto a la hidratación, ¿qué solución se debe continuar? De acuerdo a lo que les he mencionado, cloruro de sodio al medio normal. Porque si es 135 a más, es a medio normal. Si fuera menos de 135, debería continuar con el suero fisiológico. Mujer de 35 años que ingresa por vómito, de lo mismo, son robots, son, ¿no? Vómitos, dolor abdominal, falta de aire, que la falta de aire es la disnea, antecedente de diabetes en tratamiento irregular. Vean esta glucosa, más de 200 en 510. Vean el AGA, pH de 6.8, un pH bastante bajo, bicarbonato en 5, potasio 4, sodio 139, y la pregunta es, con respecto al manejo de la acidosis metabólica, ¿qué es lo recomendado? ¿No? Entonces, aquí estamos en un paciente que tiene clínica de cetoacidosis, tiene el antecedente de diabetes para pensar en ello, cumple con los criterios laboratoriales para acidosis metabólica. Pero la pregunta está en relación al manejo de la misma acidosis. Entonces te dicen, ¿qué es lo recomendado aquí? Nosotros sabemos que el pilar en la cetoacidosis es hidratación, insulina y dar bicarbonato de sodio endovenoso si es que la acidosis metabólica es severa de acuerdo al dato del pH. ¿Cumple o no cumple con este dato desde el punto de vista del pH? Sí, entonces lo que yo debería hacer dar es bicarbonato de sodio porque tiene el pH menor o igual a 6.9 y eso me manda para dar. Por si acaso aprovecho para decirles algo, la respiración de Kussmaul es la respiración de todas las acidosis metabólicas, no es la respiración exclusiva de la cetoacidosis. Así que si solo ven respiración de Kussmaul en un caso clínico, pero no les cuadra el resto para cetoacidosis, no vayan a marcar cetoacidosis diabética. Nuevamente les digo que la cetoacidosis diabética, el diagnóstico es más en relación con la parte laboratorial y demás. Entonces, mucho cuidado con la respiración de Kussmaul, por si acaso. Es la respiración
es la respiración rápida y profunda que hay en todas las acidosis metabólicas como parte de la compensación respiratoria frente al trastorno metabólico de fondo.